Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto ver el Centro para la Igualdad 8 de marzo, este salón de actos María de la Járraga, repleto de personas deseosas de hablar de un tema como la violencia de género. Es un gusto y os digo que no ocurre todos los días, así que solo por eso creo que os merecéis un aplauso, de verdad. Todos y todas un aplauso. Os diré que para la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor de Fuenlabrada es un honor poder presentar hoy este curso, Violencia de Género, pero sobre todo poder abrirlo con alguien tan especial como Ana María Pérez del Campo. Rosa me va a permitir, que ella también es especial, pero cuando una piensa en lucha feminista, cuando una piensa en alguien que ha dejado huella, cuando alguien piensa en una mujer que ha dejado su vida, toda su vida, dedicada a la lucha por los derechos de todas, esa es Ana María Pérez del Campo. Y hablábamos de si había estado en este centro o no, porque Ana María ha venido a Fuenlabrada, pero yo le decía, yo creo que al 8 de marzo no, que has venido a la Casa de la Mujer. Pero, bueno, no hemos llegado a un acuerdo, os diré, ¿eh? No hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Pero da igual, porque cuando yo en mí misma pienso en mi historia y pienso en cuando estaba en la universidad y a quién miraba y quién me parecía un ejemplo a seguir, siempre he pensado en Ana María Pérez del Campo. De hecho, creo que no ha cambiado. Ana María, tengo que decírtelo, yo la veo siempre igual. Pasan los años, yo me veo distinta, pero yo a Ana María la veo siempre igual. Igual de bien me refiero, ¿eh? Igual de bien. Y tuvimos la oportunidad, no sé si lo conocéis vosotros y vosotras, tenemos un proyecto dentro de la Concejalía de Igualdad que se llama Palabras para Regalar, que es este proyecto, son unos libritos en el que nuestras amigas feministas han definido palabras y que si alguna lo quieren está en nuestra página web, o sea, si queréis ver el proyecto completo, pero regalamos la palabra violencia a Ana María. Y os voy a leer una de las cosas que decía, porque me parece que con esto define mucho su trabajo. Y Ana María decía, desde el cuestionamiento de un orden social que asumía la violencia como algo cotidiano, fue encontrando esa rebeldía que te hace enfrentarte a esas normas que parecen inamovibles. Pero no hay nada que no podamos cambiar cuando se trata de igualdad. Puede que sea complicado, puede que nos tengamos que enfrentar a las instituciones, a la opinión pública o a las leyes. Pero la fuerza de la igualdad nos da la valentía necesaria para no parar hasta que no haya más víctimas de violencia de género. Esta es la vida de Ana María Pérez del Campo, así que ahora sí, un fuertísimo aplauso para ella. Y bueno, que sepáis que este curso sobre violencia de género ha partido de vosotros y de vosotras. Cuando desde la Escuela de Pensamiento Feminista hablamos de hacer una formación continua a través de las universidades junto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, una de las peticiones fue necesitamos profundizar en lo que significa la violencia de género, en contextualizar un proceso que al final en la actualidad, y a mí no me duele en prendas decirlo, creo que es el mayor ataque de los derechos humanos que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, vamos a tener a lo largo de aquí a marzo 5 sesiones de 2 horas, un jueves de cada 2, aunque creo que ha habido algún cambio en las fechas que ya desde la organización os comentaremos y os diremos, pero comenzamos hoy, día 1, que quiero recordar el Tren de la Libertad. Hace 4 años estábamos en las calles clamando por nuestro derecho a decidir. Por lo tanto, yo esta mañana decía en mis redes sociales que ahí comenzó todo. Bueno, pues creo que sí, creo que el movimiento feminista está más fuerte que nunca y quizá lo que hay hoy en esta sala sea buena muestra de ello. Así que yo voy a tardar poquito más en presentar, voy a presentar, por supuesto, a Rosa Sonsegundo, que es nuestra partener en este curso de violencia de género. Ella es la directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Carlos III. Muchísimas gracias por todo. Rosa, es un lujo trabajar con vosotras y os voy a leer brevemente el currículum de las dos para que luego sean ellas las que continúen. Voy a empezar por Rosa Sonsegundo. Ella es catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una larga trayectoria docente e investigadora tanto en el campo de la biblioteconomía y documentación como en los estudios de género.
Actualmente es la directora del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, cuyo objetivo principal es la reflexión e integración de la perspectiva de género en todo el ámbito científico. Cuenta con diversas publicaciones fruto de su principal línea de investigación, Sociedad del Conocimiento, Ciencia y Tecnología con Perspectiva de Género. Y es docente y coordinadora de la asignatura que lleva el mismo nombre del Departamento de Biblioteconomía y Documentación y Departamento de Cursos de Humanidades. Finalmente, destacar su pertenencia a diversas organizaciones como el Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas, la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres, la Plataforma del Voluntariado de España, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista. Como veis, amplísimo y reconocido currículum. Gracias, Rosa. Y ahora Ana María Pérez del Campo, que aparte de lo que yo os he contado, pues es diplomada en Derecho Matrimonial, es una activista feminista en la lucha de los derechos de las mujeres en España durante la dictadura franquista y la transición española. Es cofundadora de la primera asociación de mujeres separadas creada en España en 1973 y es presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas desde el año 89, que fue el año de su creación. En 1981 participó en la redacción del borrador de la Ley del Divorcio en España y en el 91 fundó el primer Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia de Género. El año 91, fijaros de lo que estamos hablando ya. Ha presidido la Unión Nacional de Organizaciones Familiares, formado parte del equipo de docentes en másters y posgrados de la UNED y del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y es vocal del Observatorio de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad desde su creación. Durante décadas ha luchado por la igualdad legal de las mujeres y contra la violencia de género, pionera en la utilización del concepto terrorismo de género para denunciar la violencia contra las mujeres que considera fruto de la ideología del sistema patriarcal. Un lujo, os repito. Muchísimas gracias a las dos y cuando quieras, Rosa. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas. Hablo en femenino inclusivo. Para mí es un verdadero honor estar aquí porque, bueno, esto es como un paraíso feminista. Yo vengo aquí feliz, es un estado de felicidad. Yo creo que, es totalmente cierto que la Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada es un referente para todos y para todas. Es impresionante lo que se hace aquí. Esto es como venir a un pequeño paraíso feminista. Entonces, bueno, pues es un lujo poder colaborar la universidad y el Instituto de Estudios de Género con vosotras. Y, por supuesto, que Ana María, bueno, le puedes decir todo eso y mucho más, ¿no? Yo todo lo que he aprendido de feminismo no lo he aprendido en la universidad, lo he aprendido, siempre lo digo, que lo he aprendido en la calle, en la universidad no nos enseñan feminismo y bueno, pues aquí tengo a mi maestra, la que me ha enseñado fundamentalmente los conocimientos que tengo de feminismo. Yo voy a empezar un poco lo que es la introducción, no sé si a lo mejor es muy conocido lo que voy a decir o no es muy conocido, pero voy a empezar la introducción para contextualizar y definir con cierto rigor qué es la violencia de género. Y me gusta circunscribirla y ubicar y contextualizar un poco de dónde nos viene la desgracia hasta que tenemos las mujeres, de por qué hemos sido sometidas de esta forma tan brutal y tan bárbara a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca ha habido un grupo social al que no se le haya permitido leer, no se le haya permitido la alfabetización, se le haya comprado su cuerpo, se le haya vendido, se le haya utilizado, se haya apropiado de sus progenie, de sus hijos. O sea, nunca ha habido en la historia de la humanidad ningún grupo que haya tenido la dominación y el sometimiento que hemos sido objetos las mujeres. Y yo, en el interés de saber qué nos ha llevado a esta historia tan desgraciada, que hemos padecido una violencia extrema durante milenios, bueno, pues esto lo he leído en un libro que es maravilloso, que es de una autora, Lerda Herner, que se titula La creación del patriarcado. Está el primer capítulo en PDF en internet y es un libro maravilloso de referencia. Y esto que voy a contar ahora, pues lo he leído de este libro. ¿Y qué es lo que nos cuenta en cómo se crea el patriarcado? ¿Qué es lo que nos ocurrió a las mujeres para que llegáramos a esta situación tan desgraciada? Bueno, pues por contarlo en una pincelada muy rápida, cuando en la historia de la humanidad pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, los primeros grupos que se tornan y se asientan en torno a la agricultura, que por cierto es creación de las mujeres,
esos primeros grupos agrícolas empiezan a vivir, en vez de la caza, empiezan a vivir de la agricultura, ¿no? Y de forma concatenada se van asentando cerca de los grandes ríos. La civilización o la cultura nuestra se asienta o se crea en el Tigris, en el Éufrates, en el actual Irak, también en el Nilo, en el Yangtze en China y, bueno, y en el otro gran río que hay, que es el Amazonas, no porque está en mitad de la selva, no hace falta agricultura. Bueno, pues en estos grandes ríos se empieza a tener, los grupos humanos empiezan a tener más de lo necesario para la supervivencia. Y entonces empieza a surgir la escritura, que no surge como necesidad para crear libros de poesía o de literatura ni libros religiosos, surge como necesidad contable. La escritura cuneiforme, que es una cuña que se incide en una arcilla, es necesidad contable para contar esos excedentes agrícolas. Y producto de todo esto se empieza a gestar lo que es la propiedad privada. O sea, se empieza a tener más de lo que se necesita para la supervivencia. Nace la escritura, nace la propiedad privada y surgen varias cuestiones concatenadas a esto, como el militarismo. Se invaden otros pueblos, otras culturas, para quedarse con sus excedentes. Y aquí empieza el gran meollo de la desgracia nuestra, de las mujeres, que nos ha pasado. Se crea el militarismo y empiezan a surgir lo que se llaman los primeros conatos de relaciones familiares o de estructuras, ¿no?, de parentesco. Esto lo cuenta Engels en El origen de la familia, pero Lerda Herner lo hace desde el punto de vista feminista, y ella lo que nos viene a contar es que a partir de este momento va a surgir lo que verdaderamente nos ha sometido a las mujeres en la historia de la humanidad. En esas incursiones a expropiar lo que tienen otros pueblos, otras culturas, empieza lo que son las guerras y el militarismo. Y en las guerras y el militarismo a los varones se les mataba y a las mujeres se las esclavizaba. Y este ha sido el epicentro nuestro. Hemos sido las esclavas del planeta y hemos sido las esclavas de la historia de la humanidad. Durante milenios se ha esclavizado a mujeres. La esclavitud es un concepto femenino. Estaréis pensando que sí, que había esclavos varones. No, la esclavitud es un concepto femenino que luego a esas mujeres esclavas se las abusaba, se las violaba, se las vendía, etcétera, etcétera, se las abusaba, y entonces esas mujeres tenían hijos, y viendo la mentalidad o la personalidad sumisa de los varones, hijos de esas esclavas, también se esclavizaba varones. Pero el concepto de esclavitud es femenino. Y vestigios de la esclavitud tenemos muchos. Tenemos muchos vestigios de la esclavitud. La prostitución, la trata, la compraventa, que todavía, aunque las leyes han eliminado la esclavitud, pero existen vestigios. Las leyes no cambian un modelo social de un día para el otro. Si tenemos en cuenta que en nuestro país la esclavitud pervivió hasta la Primera República Española, 1873-1874, o sea, hasta antes de ayer. Si bien es verdad que la esclavitud no era para la península, sino que era para las entonces colonias o provincias que tenía España en América Latina. Entonces, ahí sí que había esclavitud. Y según se iban independizando los países, se iba produciendo la abolición de la esclavitud. O sea, nos ha acompañado toda la historia de la humanidad la esclavitud. Hemos avanzado muchísimo, queda mucho por avanzar. Y estoy segura que si el planeta Tierra todavía sigue con vida, cuando pasen muchos siglos o muchos milenios, esto es una apreciación personal, estoy segura que el siglo XX pasará a la historia como el siglo de las mujeres. Hemos pasado de no existir en la ciencia, no tener acceso a la universidad, no ser mayores de edad, no tener derechos civiles, no tener derechos de ningún tipo. Hemos pasado a estar aquí hablando, yo estoy dando aquí una charla y contando todo esto. Sería impensable el avance que hemos dado a las mujeres en derechos, ¿no? Y hemos pasado de no existir en la ciencia, de no existir en el conocimiento, de no existir en el lenguaje. Como decía Wittgenstein, lo que no se nombra no existe. Nuestra realidad termina donde termina el lenguaje. Es que ni nos nombraban. Es que no existíamos para nada. Éramos seres totalmente subalternos. Y esa es un poco contada a grandes pinceladas de dónde proviene esto tan desgraciado que todavía padecemos, y quedan montones de vestigios de todo esto. Esto nos lleva
a que esta segregación histórica viene fundamentalmente de ahí, de esa violencia extrema que hemos padecido las mujeres, y esa violencia que es una violencia que es social y que es una violencia aprendida social y culturalmente. Por contar dos cuestiones antes de definir lo que es la violencia de género, la dominación de las mujeres. Para dominar y someter a otro no puedes estar dominando y sometiendo siempre a través de la violencia. Entonces fue necesario la creación de todo un orden simbólico de dominación. Y en este orden simbólico de dominación hay como varios pilares que son fundamentales. Uno de ellos es los monoteísmos. Los monoteísmos, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tienen un tronco común, que es el Antiguo Testamento, que comparten los patriarcas y muchos aspectos. Y en el Antiguo Testamento va a ser la creación de un orden, con los monoteísmos, va a ser la creación de un orden simbólico de dominación y sometimiento a las mujeres. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes en donde las mujeres se las segrega y se las domina totalmente. Y por contar dos pasajes que creo que son de interés, o a mí al menos me parecen bastante reveladores. Uno es que a las mujeres se nos quita la capacidad simbólica real, pero se nos quita la capacidad simbólica de creación. Nosotros admiramos siempre a la creación, y a las mujeres se nos quita esa capacidad simbólica de creación. En los monoteísmos, la capacidad de creación se atribuye a un varón, que va a ser un varón el que va a ser creador. Las mujeres ya no vamos a ser creadoras. Nunca ha habido matriarcado, nunca, en ninguna situación, pero sí que en la antigüedad tenemos vestigios de pequeñas figuras, que hay pequeñas figuras que se veneraba a las mujeres porque eran creadoras de vida. Cuando no se vinculaba la sexualidad con la reproducción, bueno, pues se veneraba a las mujeres porque eran donde se ubicaba la supervivencia de los grupos, ¿no? De los primeros grupos humanos. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que hace el patriarcado, es quitarnos simbólicamente esa capacidad de creación que tenemos las mujeres, que nos produce tanta admiración y que admiramos tanto a los creadores o a las creadoras, a los artistas. Y otra de las cuestiones que yo creo que me parece interesante traer hoy aquí a colación es el pasaje de por qué Adán y Eva son expulsados del paraíso. Son expulsados del paraíso, ¿por qué? Porque Eva quiere comer del árbol del conocimiento. Se los expulsa simbólicamente del paraíso porque quiere comer del árbol del conocimiento. Y a partir de ahí nos han expulsado de todos los lados. Las universidades, por ejemplo, fueron un momento... Total por una manzana. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Total por una manzana. Sí, pero muy trágico. O sea, fijaros que es que nos expulsan el pecado original. O sea, que es que eso, la que nos cayó encima fue muy grande. O sea, muy grande. O sea, hemos acaparado la culpa, que hay un libro muy bueno que lo leía a instancia de Ana María hace muchos años, Las mujeres y la culpa, que lo escribe una judía argentina, que explica cómo la culpa es una de las mayores, uno de los tantos instrumentos de dominación y sometimiento, que no la responsabilidad. Cuando educamos a los niños pequeños, les educamos que vayan adquiriendo pequeñas responsabilidades, en cambio la culpa nos somete y nos inmoviliza, ¿no? Y nos incapacita. Bueno, pues todo este entramado que, bueno, podríamos ahondar muchísimo más en todo este entramado tan descomunal, porque es que se puede decir que es descomunal, de toda una ordenación simbólica de la realidad, nos ha ubicado a las mujeres en un estrato de dominación, de subordinación tremendo, que ha habido que desmontar y que todavía, por eso la epistemología científica, el análisis crítico desde las ciencias es deconstruccionista. Hay que deconstruir todo. Y yo creo que una de las cuestiones que hay que deconstruir, que es con lo que terminaré mi intervención, es el ámbito audiovisual. Es uno de los ámbitos donde nos penetra, porque el ámbito audiovisual apela a los sentimientos. Igual que la palabra apela a la razón, tenemos más capacidad de razonar y de defendernos
ante un argumento que no se puede decir, mira, las mujeres son inútiles, no valen para nada, bueno, pues ya parece que está un poco mal visto. Sin embargo, a través del mensaje audiovisual, como nos apela a los sentimientos, el mensaje es mucho más brutal y claro, ahí hay un sexismo, una violencia brutal y lo vemos en las películas, el cine comercial y no tan comercial. O sea que el mensaje audiovisual yo creo que es uno de los sitios donde tenemos que revisar y poner la atención, porque es donde ahora mismo está penetrando este mensaje, ¿no?, de sometimiento de las mujeres. Luego cuando hay una directora de cine se escandalizan, no, es que solo tiene mujeres, pero sí hay una. Bueno, por introducir qué es la violencia de género, supongo que en este auditorio todo el mundo lo conoce, no sé si esto es todo muy conocido. La violencia, esto lo cuento un poco rápido, la violencia es una forma de interactuar con el otro. Podemos interactuar con relaciones de igualdad, de reciprocidad, de tolerancia, de convivencia en la pluralidad, o podemos en las antípodas de eso serían las relaciones de sometimiento y dominación. Entonces, ¿qué es la violencia? La violencia es interactuar con el otro y perseguir y dominar al otro contra su voluntad. Eso es la violencia, es tratar de dominar y de someter a otro contra su voluntad. Ya saben, la violencia entre personas, hombre-mujer, entre países, estados, etc. La violencia siempre obedece a lo mismo, tratar de someter y dominar a otro contra su voluntad. ¿Y por qué se utiliza? Porque es muy eficaz. Porque es muy eficaz. Si yo quiero que un niño se siente, violento le siento, es menos esfuerzo que si tengo que explicarle al niño que se tiene que sentar. Pues lo mismo ocurre con los países. Si un país quiere petróleo, pues es mucho más fácil. Lo invado, cojo la manguera y ya está. Entonces, la violencia se utiliza porque es extremadamente eficaz. Por eso se utiliza. ¿Cómo se aprende la violencia? La violencia, bueno, y el género todo el mundo sabe lo que es. No es sinónimo de sexo. El sexo es un concepto biológico y el género es una construcción social, política, económica, etc. ¿Cómo se aprende la violencia? La violencia, que esto hay muchísima teoría, muchos libros, hay mucho ya escrito sobre cómo se aprende la violencia, hay libros maravillosos. Simone de Beauvoir desmontó en el segundo sexo, en el primer tomo, desmontó que no hay nada de biológico, tanto que se transmite, que si es biológico, que si están los genes, que si... No. La violencia, tratar de dominar y someter a otro contra su voluntad, es algo aprendido. Es algo aprendido y se aprende en los primeros años de vida. Esto sabe Ana María muchísimo más que yo, bueno, de esto y de todo, pero bueno, de esto en concreto. Hay una transmisión intergeneracional del maltrato. La violencia se aprende mientras se está construyendo la personalidad. Mientras se está construyendo la personalidad y el afecto es cuando se aprende. Rojas Marcos tiene un libro que se titula Las semillas de la violencia, donde cuenta que la violencia se aprende en los primeros años de vida, hasta los 7 primeros años. Si se aprende a interactuar con el otro en relaciones de dominación, de sometimiento, se aprende, es algo aprendido, se aprende a interactuar así. Si tú no aprendes a interactuar así, es muy raro que en la edad adulta seas un violento. Es algo aprendido, se aprende en los primeros años de vida. En los primeros años de vida. Por eso es tan peligroso lo que hacen los jueces de dar a los niños en custodias compartidas y todo esto a los violentos, porque ahí están aprendiendo la violencia. Y un niño que vive en un ambiente violento va a reproducir ese esquema de interacción de la violencia, tanto como víctima como victimario. ¿En qué se manifiesta la violencia? Bueno, pues todo esto sí que pasa muy rápido por encima, en celos, abusos. Los celos es cosificación, los celos no es amor, que esto es importantísimo decírselo a las chicas jóvenes. Esa idea de es tan celoso, bueno, yo tengo que ser muy impresionante para que tenga estos celos, ¿no? Que los celos se interpretan, ¿no? En toda nuestra ordenación simbólica, como os decía antes, y en el mundo audiovisual, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que el celópata que es peligrosísimo, que te ha cosificado, que eres un objeto de desuso, pues estamos en un contexto en que los celos se interpretan como amor. No, los celos no es amor. Amor es generosidad. Cuando tenemos un sentimiento de amor, es un sentimiento de generosidad. Queremos a esa persona y queremos lo mejor para esa persona. Los celos no es amor. Los celos es control, posesión y dominación y sometimiento. Por eso matan, por eso el celópata mata.
Y pongo el ejemplo del... A ver, voy a contar otra cosa. Se dice que los violentos, además de tener toda una cultura y una ideología, etcétera, etcétera, que les acompaña durante milenios, carecen de resonancia afectiva. ¿Qué significa de carecer de resonancia afectiva? Es que no les duele el dolor de los demás. ¿Y qué es que no les duele el dolor de los demás? Son manipuladores, y manipular viene del vocablo latino, todo lo que podemos asir con las manos. O sea, ¿eso qué significa? Que te consideran un objeto, eres un objeto de su uso. Eres un objeto, por eso hacen daño y no tienen el menor problema de hacer daño. Y por eso, que era lo que quería ahora ir a lo de los celos, por eso matan. Igual que si salimos a la calle y alguien nos quiere robar el bolso, no le decimos al ladrón, tome el bolso, el monedero, la tarjeta y disfrute del móvil, que es de última generación y es lo mejor. No, agarramos el bolso fuerte y preferimos que el bolso se rompa a que se lleve el bolso. Y preferimos que el bolso se lo lleve roto, ¿no? Pues eso le pasa a los violentos. Si vas a separarte, si vas a marcharte, prefiere romperte, prefiere matarte, prefiere matar a tus hijos que te vayas, porque te han cosificado, porque eres un objeto de su uso. Y malos son malos de verdad. ¿En qué más se manifiesta la violencia de género? En que te aíslan. Te aíslan y te dicen tu madre que es una inútil, tu hermana no sé qué, tu prima la otra, tu tío. O sea, es mucho más fácil, más vulnerable una mujer aislada que una mujer con la red social. Una mujer con una red social, una amiga le dice tu marido, tu novio es insoportable, pero si está aislada no. Entonces ellos, otra de las técnicas que hacen es aislamiento, el control de todo, desde a la hora que entras, el móvil, a quién llamas, qué dices, etcétera. La manipulación, ¿no? Que te tratan como un objeto, ¿no? Eres un objeto de su uso. La anulación, la falta de respeto, bueno, esto hay un largo etcétera interminable. ¿Y qué características va a tener una persona para ser objeto, para que sea una persona que sufra relaciones de violencia o relaciones de abuso o relaciones de dominación? ¿Qué características tiene que tener una persona para que sea víctima de violencia de género? Solo tiene que tener una característica fundamental y primordial. Solamente tiene que tener una, ser mujer. Para ser mujer ya puedes ser víctima de violencia de género. No hace falta que tengas características de ningún tipo. Lo que ocurre es que cuando llevas mucho tiempo en una relación de violencia, sí que empiezas a interiorizar todo ese mensaje y todos esos ataques del violento. Entonces empiezas a tener baja autoestima, si te están repitiendo eres una inútil, no vales para nada, no sabes fregar, no sabes cocinar, no sabes nada. Genera también aislamiento, genera también una personalidad denigrada y devaluada, el trastorno alimentario, todo esto es de Ana María, la voy a dejar sin discurso. Los trastornos alimentarios, que puede ser tanto las dos caras de la moneda, tanto la bulimia como la anorexia, como el estudiar compulsivamente, como suspender todo compulsivamente. O sea, esas conductas extremas te están poniendo en detalles nimios o no tan nimios que pueda haber violencia. Las dependencias. Los violentos, siguiendo el hilo conductor, como no tienen resonancia afectiva, no establecen relaciones de afecto, establecen relaciones de dependencia. Y la dependencia se trabaja, como se trabaja todo. Si yo a cualquiera de esta sala que no conozco empiezo a llamarle mañana a las 9 en punto todas las noches, a diario, llega un momento que no llamo a las 9 de la noche y es una tragedia. O sea, que la dependencia se trabaja. Y otra de las cosas que van a tener una persona que sufre relaciones de abuso, relaciones de violencia, es la ansiedad y el estrés postraumático. ¿Y qué es la ansiedad? Pues la ansiedad o el estrés postraumático y la ansiedad es, nosotros tenemos el organismo preparado para una agresión. Si por esta sala aparece aquí ahora mismo un león, pues vamos a poner todo el mundo, ¿no?, el cuerpo en tensión, los músculos en tensión, vamos a respirar fuerte, o sea, el organismo nos va a ayudar a responder a esa agresión. ¿Qué ocurre cuando eres víctima de una relación de violencia de género, cuando convives con un violento? Bueno, pues que disocias la causa con el efecto. O sea, ya no hace falta que esté el violento a punto de matarte, sino que con oír
la llave en la cerradura, ya tienes esa respuesta. Cada vez empiezas a disociar más y por eso esa imagen de que la mujer, ves a una mujer víctima de violencia de género, encima la ves desquiciada, nerviosa, etc. Bueno, todo esto, todo esto confluye en que hay muchas formas de maltrato. Normalmente el maltratador o el violento hace todas, pero cuesta mucho hacer una elaboración para ver que hay maltrato verbal, ¿no? Que te insulta, te deja, hay maltrato emocional, te quiero, no te quiero, te dejo, no te dejo, subo. Hay maltrato social, de que te afea la conducta en público. Hay maltrato sexual, que es amplísimo. Hay desde el violador hasta el no me excitas, no me gustas nada, no puedo tener relaciones contigo porque no vales ni como mujer, hasta el que te ha cosificado y solo le excita relaciones fetichistas, hasta un largo etcétera descomunal de relaciones, de formas de maltrato sexual. El maltrato económico, que también siempre se da. No todo el que vive en una misma casa tiene el mismo nivel económico. Y yo creo que no me voy a meter con el sapo, que si no te dejo tiempo, Ana María. Bueno, solo contar 3 cuestiones. La situación de la violencia de género en nuestro país, que la conoceréis algo, es terrorífica. Tenemos una ley integral contra la violencia de género en 2004 que fue un avance descomunal, fue una referencia no solo para España sino para el mundo, y sin embargo ha habido una contrarreacción. O sea, siempre que se produce un avance hay una reacción frente a ese avance, ¿no? A mí me gusta citar el ejemplo de la Revolución Francesa. Cuando se produce la Revolución Francesa, ¿no? Que por cierto la encabezamos mujeres y ahí empieza el feminismo, que las guillotinaron a todas por pedir los derechos de las ciudadanas. Pues siempre que se produce un avance hay una reacción. Cuando se produjo el avance de la Revolución Francesa, que emerge por primera vez en la historia de la humanidad un yo social, ¿no? que actúa, se produjo lo que es la exaltación del yo individual. El romanticismo en literatura, en filosofía, en poesía, en música, ¿no? El amor romántico, que el amor romántico no había existido nunca. Cuando Platón habla del amor o Sócrates habla de otro concepto. Entonces nos ponen el amor romántico, que tenemos amor romántico con Hollywood y en la tele, pero en vena nos lo han puesto, y luego nos lo calzan ya las mujeres. O sea, el ataque, o sea, imaginaos toda una estructura social, política, económica, cultural, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa fue una de las cuestiones en el ámbito cultural y simbólico, ¿no? Lo que significó. Pues lo mismo ha pasado aquí. Se produce un avance de las mujeres contra la violencia de género y se han creado unos inventos. Uno es el SAP, ¿no? El síndrome de alienación parental, que lo crea un pedófilo, Gardner, que defiende la pedofilia y defiende la pederastia. Y bueno, pues esto se aplica de forma sistemática en los juzgados. Él crea un síndrome que se llama el síndrome de la madre maliciosa, que luego le cambia de nombre para hacerlo más viable y lo llama el síndrome de alienación parental. O sea, que cuando un niño pequeño es abusado o tiene violencia en su casa y el niño quiere salir corriendo, o la niña, en los juzgados y en los juzgados españoles, se les dice a los niños, se aplica el SAP de Richard Gardner, del pedófilo Richard Gardner, y entonces se dice que el niño está manipulado con la madre y que no quiere ir con el padre abusador o maltratador porque la madre lo ha manipulado. Esto es el síndrome de alienación patriarcal. Como está tan criticado el síndrome, pues ahora los jueces y las juezas de nuestro país no le ponen nombre, pero lo aplican de forma sistemática, ¿no? Para quitar las guardias y custodias a las madres que denuncian violencia de género, para quitar las guardias y custodias a las madres que denuncian abusos sexuales. Bueno, todo el pensamiento de Gardner lo tenéis en internet, que tiene muchísimo, toda la defensa de los niños que inicien sus encuentros sexuales con adultos y toda la defensa de la pedofilia, en fin, tremebundo. Este es el síndrome que os comentaba de la madre maliciosa y esto es la terapia de la amenaza que está ocurriendo en nuestros juzgados. O sea, que a las madres se las acusa de manipular a los niños cuando el niño dice que no quiere ir con el papá violento. Y con esto yo creo que yo termino. Estamos en un momento, y sí que quería terminar con esto, estamos en un momento de banalización de la violencia de género, da igual, da igual. El presidente del gobierno, Ana María, decía que por primera vez se ha conseguido, lo decía antes de entrar aquí, que hable del discurso de violencia de género.
pero hay cierta banalización, o sea, mueren mujeres, 2 a la semana, llevamos muchísimas muertas, mueren en unas condiciones tremendas y aquí no pasa absolutamente nada, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay cierta banalización, bueno, cierta no, muchísima banalización de lo que es la violencia de género y además se legitima con todo lo que os decía al inicio, ¿no?, de una ordenación simbólica del mundo, de los medios, de la televisión, etcétera, etcétera, de la violencia. Y en este sentido, bueno, pues yo con esto ya termino. Que es mi maestra, por eso me da un beso. La maestra de música. Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a estar hoy otra vez en este lugar donde yo he venido bastantes veces. Siempre que me han llamado, siempre que me han llamado he venido. Porque de repente llegar a un sitio donde sabes que la gente que está gobernando, que está trabajando, que participa del conocimiento. Yo les voy a hablar de feminismo. Esto es imposible sin feminismo. Les voy a hablar de violencia de género, pero les voy a hablar de feminismo. Porque estamos hablando del nacimiento de la civilización. Es decir, lo que ha hecho mi compañera es exponer cómo con el transcurso del tiempo, de la historia, se va cambiando la situación de una especie animal. Una especie animal que es el género humano. Yo no dudo en absoluto que seamos una especie animal, el género humano. Lo que sí dudo es lo siguiente. Dice, los seres humanos son una especie animal racional. Y lo que yo dudo es sobre la racionalidad. Porque ¿cómo es posible que seamos hayamos sido tan torpes como para ir tragando todo lo que nos han ido metiendo para separarnos y para una cuestión que yo creo que no se ha dicho mucho? Esto es una guerra del poder que los hombres no quieren compartir con las mujeres. Es decir, lo que los hombres no quieren compartir con las mujeres es el poder. Tampoco lo querían compartir con otras razas. Y naturalmente que hubo el esclavismo, existió la esclavitud y los esclavos no solamente eran esclavos porque lo decidían los que tenían poder, sino porque había una normativa legal que establecía lo que podía hacer el amo con el esclavo. Mire, antes mi compañera, nosotras hemos trabajado juntas mucho, mi compañera hablaba de la esclavitud. La situación de las mujeres ha sido una auténtica esclavitud, pero además una esclavitud agradecida, una esclavitud sumergida en la separación de las mujeres entre sí. No hemos hecho bloque. Nosotras hemos luchado. Claro que hemos luchado. Desde la Revolución Francesa. Claro que desde la Revolución Francesa. Pero hemos hecho luchas intermitentes. Entonces, Olimpia Begós se creyó aquello de igualdad, legalidad y fraternidad. Y con todas las mujeres encabezó la entrada en la Bastilla para la detención de los reyes absolutos, que era lo que había entonces, ¿no?
los reyes absolutos. Ella y muchas mujeres se lo creyeron. Naturalmente, estamos hablando del incipiente nacimiento de la burguesía, porque la mujer del pueblo, esa ya tenía bastante con poder dar de comer a los suyos, limpiarlos, arreglarlos y mejor no pensar. Porque la culpa de todo esto lo ha tenido una manzana, hombre. Ese es el problema. Entonces, hay aquí un contenido ideológico muy importante. La ideología aquí está todo el tiempo haciendo que haya avances y retrocesos. La primera declaración, estamos de acuerdo todas las mujeres que trabajamos en esta cuestión, en que nace la lucha de las mujeres contra una situación que nunca aceptaron, la de estar sirviendo a los demás sin poder participar, sin poder decidir, sin poder opinar, sin poder expresar el pensamiento, sin poder estudiar. Mire, no hay que irse muy lejos, muy lejos. Ya sé que yo no soy muy joven, pero tampoco soy terriblemente anciana, ¿eh? Claro que lo soy, pero bueno, todavía estoy aquí, es una generación viva. Yo tuve que, cuando me casé, en mi tiempo la gente se casaba muy pronto, porque las mujeres, si solo se les va a tener hijos, pues casarlas, lo primero, ¿no? Entonces me casé muy joven, claro. Y tuve obligatoriamente, por imperativo legal, que prometer obediencia a mi marido. Obediencia. Vamos, yo no he obedecido la vida a nadie, pero yo prometí obediencia, ¿eh? Y naturalmente esa obediencia, aunque no la quisiera llevar a la práctica, la tenía que llevar. ¿Por qué? Porque no podía hacer nada. Sí, no me autorizaban. Yo he viajado con una autorización marital, pero yo no podía viajar si no. Y entonces tenía una autorización. Tampoco yo, que como todas las mujeres de mi tiempo, y las de ahora y las del tiempo anterior, somos las que traemos a la especie humana al mundo. Nosotras traemos a la especie humana al mundo, desposeídas de todo poder. Entonces, cuando Olimpia de Bosque muere guillotinada, como todas sabéis, por meterse donde no debían, pues hay los clubs de mujeres que entonces se hicieron durante todo ese tiempo, desaparecen, se desarticulan, desaparecen, y la mujer vuelve a estar en casa. Porque claro, a las mujeres y a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, nos han dicho que la felicidad nos la dará la relación que mantendremos maritalmente. Digo maritalmente porque antes no te dejaban de nada. O te casabas o eras una mujer que empieza por P. Entonces tenías que casarte y él te iba a hacer feliz. Él te iba a hacer feliz. Mirad, lo digo aquí ahora porque hay muchas jovencitas que no estarán en esta sala o que no lo pensarán, pero os aseguro
que están en este mundo, en este país, y lo piensan, que el hombre las hará felices. ¿Eh? Y, por otra parte, el hombre piensa que la mujer le atenderá, desde luego, en todos sus deseos. Faltaría más. O compartirá. Mirad, la felicidad se la tiene que buscar uno. Yo primero tengo que ser feliz y luego puedo compartir con Pepe, con Juan, con Luis, con quien sea. Pero la felicidad no me la va a dar nadie. Me la tengo que buscar yo. Bien, cuando descubren que la igualdad, la legalidad y la fraternité no es para mujeres y desarticulan absolutamente todo, incluso reuniones de mujeres, y se empieza a pensar en que habrá que hacer una ley que la hace inmediatamente Napoleón y que la hemos tenido hasta antes de ayer en este país. La ley de Napoleón fue una ley que encantaba a Franco. Le gustaba muchísimo a Napoleón. Bueno, y por eso tuvimos la ley de Napoleón aquí. La ley de Napoleón. Entonces las mujeres que seguían descontentas con el lugar que le habían colocado en la sociedad, dijeron, si conseguimos el voto, lo